Bueno, iniciando con este bloque informativo, iniciamos con el primer tema, que es Ley de Comercio Exterior. Mi nombre es Diego y les voy a explicar qué es este tema en el cual vamos a desarrollarlo. La Ley de Comercio Exterior, principalmente la pregunta aquí es, ¿qué es? Es un pilar jurídico importante que es el que regula la entrada y salida de mercancías en México. Pues obviamente, ¿por qué la regula? Porque tiene unos objetivos fundamentales en el cual participa mucho en lo que es la economía de México, en el cual la mantiene íntegra y ayuda a que el mercado sea eficiente, a que las industrias puedan permanecer una base fija en la cual sus producciones sean de niveles nacionales, que puedan competir, que se puedan desarrollar como país, claro, ¿verdad? Sus objetivos fundamentales. Pues obviamente cuando hablamos de los objetivos fundamentales de esta ley, son varios, ¿no? Como los acabo de mencionar. Pero pues para enumerar los más importantes, podemos iniciar con aumentar la competitividad económica nacional. Si bien México no tiene una gran competitividad, pero sí tenemos una buena producción en la cual vamos progresando poco a poco para que podamos llegar a esa competitividad nacional que estamos peleando, la que estamos manejando. Eh, Proporcionar el uso eficiente a los recursos del país eh, nos quiere decir que es un mejor desarrollo, un mejor manejo de estos productos. La entrada y salida, compra y venta. Bueno, integrar aduanalmente la economía internacional. Pues esto hablamos ya de lo que, como temas anteriores, que se manejan estos tipos de programas en los cuales tenemos que estar, pues una vez que ya se hablan, estamos íntegros a ellos, estamos unidos a ellos. Y obviamente defender sus plantas productivas, en las cuales las plantas productivas exteriores vienen a México y las ponen aquí a lo que es la producción. Y una vez eso que ayuda en la producción, obviamente nos ayuda en la economía del país, más trabajo, más oportunidades a nivel nacional, ¿verdad? Sus facultades pues es crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles. Eh, Hablamos de la creación y la eliminación de ellos para un mayor desarrollo, pero también pueden disminuir o suprimir. Entonces, esto nos habla de una ventaja sobre eso. Esta ley los regula, las mantiene, les da el porqué de tal arancel y nos establece las medidas de regulación y restricciones no arancelarias. Como si bien acabo de decir, disminuir o suprimir, también digo crear y aumentar. Entonces, estas normas son oficiales en las cuales tienen que seguirse al pie de la letra para que esos aranceles puedan estar manejándose y puedan estar siendo aplicadas, ¿no? Y conducir las negociaciones comerciales internacionalmente. Si bien acabo de decir toda esta producción nacional, pues lo internacional es una oportunidad muchísimo más grande en la cual tenemos más oportunidades de desarrollo como país. Y obviamente las prácticas desleales al comercio, la discriminación de precios, las subvenciones, o sea, habíamos hablado en una de las clases del dumping, que es cuando una empresa extranjera trata o vende productos de México a un precio menor de su valor normal. O sea, ahí hay una discriminación, una discrepancia, o sea, una diferencia entre precios. ¿Y por qué? Pues es para, de una cierta manera, el punto principal del dumping es para eliminar competencia. Entonces, son cosas que se tienen que ir viendo o por ejemplo como los subsidios, que es cuando el gobierno extranjero otorga apoyos pues para financiar a los productos de las importaciones que salen del país. De cierta manera pues apoyar esa producción que no tiene mucha ayuda, ¿sabes? Entonces
Obviamente también aplicamos en esta ley las medidas de salvaguarda o instrumentos de regulación, como lo había hablado o mencionado, lo que son los aranceles, los cupos, los permisos previos y las certificaciones de origen. Porque si bien las certificaciones de origen son muy importantes, ¿por qué? Porque se tienen que tener claras en los tratados que estamos, por ejemplo, como el TECMEC, ¿no? Y obviamente los organismos consultivos que se otorgan o están en esa misma ley. Y con esto pues yo les explico lo que es el comercio exterior y seguimos al siguiente tema, que son los programas de la misma ley del comercio exterior. Continuaremos con los conceptos aduaneros, que en este caso iniciaremos con definiciones importantes que se realizan en el proceso el procedimiento, en este caso, de la importación y exportación de mercancías. Como primera definición importante encontramos qué es el régimen aduanero. El régimen aduanero es el destino por el cual se maneja de manera jurídica el destino de las mercancías. Esto donde lo podemos encontrar en la ley aduanera. ¿Qué significa? Vaya, esto es de que sea de manera jurídica el despacho, control y fiscalización de todas las autoridades aduaneras que se le va a dar tratamiento justamente a las mercancías. Esto incluye obligaciones que se aplican a estos, restricciones y actos. Y también formalidades. Bueno, continuamos con lo que es el recinto fiscal. Hay dos conceptos que de hecho voy a explicar el siguiente. En este caso, cuando se llegan las mercancías, ¿a dónde se va a llegar? Bueno, se llega al recinto fiscal o recinto fiscalizado. Empezaremos con el recinto fiscal. ¿Qué significa el recinto fiscal? Este es un espacio físico situado dentro del lugar donde se va a importar o exportar las mercancías dentro del país. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un recinto fiscal y un recinto fiscalizado? El recinto fiscal es de manera interna, entendiéndolo como que esto es del gobierno para justamente donde pues estos se gestionan el manejo, alcance, custodia y carga, descarga y despacho de las mercancías de comercio exterior. Y básicamente la diferencia con el recinto fiscalizado, igual es un espacio donde se maneja el control, almacenaje y custodia de las mercancías, pero es un recinto privado. Es decir, está autorizado por el SAT para el manejo de las mercancías en importación y exportación de ellas. Ahora, una vez que se llevan las mercancías, más adelante creo alguien les va a explicar sobre cómo se manejan estos. Se llevan las mercancías, se realiza todo el proceso, pero ¿quién realiza esto? El agente aduanal. ¿Qué es un agente aduanal? Bueno, el agente aduanal es una persona autorizada, una persona física autorizada, justamente por la ley aduanera, que tiene una patente para poder realizar actos que tengan que ver con la despacho de mercancías, la importación y exportación de ellas. Y esta está autorizada justamente para seguir el procedimiento, que es el registro de las mercancías cuando llegan, y esta básicamente ayuda a seguir todo este proceso complicado, dependiendo de cada situación, pero justamente está especializada y certificada para esto. Actúa en nombre y por cuenta de quien lo haya contratado y es responsable de seguir correctamente este proceso. Ahora, cuando el agente aduanal es encargado de todo esto, de todo el proceso, se tienen que pagar impuestos. ¿Qué impuestos son? Son los impuestos aduaneros. ¿Qué significan esto? Que son todas las tasas monetarias impuestas por el Estado a las mercancías que cruzan sus fronteras, ya sea para su importación, que es en este caso el ingreso, o la exportación, es decir, la salida.
se aplican justamente a llegar a la aduana, y todo este proceso, cuando es el pago, se tiene que realizar lo tiene que realizar el agente aduanal, ¿sí? Y es por eso todo ese enlace de conceptos que uno tiene que seguir para poder entender y saber por dónde uno inicia y cuáles estos conceptos técnicos que se siguen en el proceso. Ahora, podemos seguir a un concepto importante que al menos yo lo considero importante. ¿Por qué? Porque este significa el completo documento con el que se puede registrar las mercancías, ya en dado caso cuando son importación o exportación, que es el pedimento. ¿Qué es un pedimento? Un pedimento es la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, conteniendo información relativa a las mercancías, el tráfico y el régimen aduanero al que se destinan. ¿Por qué es importante este pedimento? Este pedimento contiene todas las especificaciones que se realicen sobre la mercancía que se está importando o exportando. Es decir, si este pedimento menciona que hay, no sé, 8, no una cantidad, nada más las especificaciones. Un ejemplo, para no hablar de cantidades. Se refiere a peluches de algodón color rosa o blancos. Este pedimento contiene todas las especificaciones de la mercancía que se está importando y exportando, que justamente el agente aduanal se cerciora que sean exactamente como se están importando o exportando. Esto es importante porque justamente si este pedimento está incorrecto o está mal, podría haber grandes consecuencias y incluso en las cantidades, si se determina que hay más cantidad del que no se estableció, se puede crear otro impuesto adicional más sus respectivas multas. ¿Qué debe contener este pedimento? Este pedimento debe contener datos del importador, exportador, la descripción y clasificación de arancelarias, régimen aduanero aplicable, valor en aduana e impuestos, país de origen y procedencia, número de pedimento y el folio. Ahora, una vez que se está siguiendo todo este proceso, encontramos un concepto muy importante que es el reconocimiento aduanero o el famoso semáforo. ¿Qué es esto? Significa un examen de las mercancías que se hace con justamente el pedimento, así como de sus muestras que llevan a cabo las autoridades para llegarse de elementos que ayuden a cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como de cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. Como punto clave de este reconocimiento aduanero es que se realizan dos reconocimientos, pero de lo que yo entiendo es que en un primer reconocimiento se tiene que realizar forzosamente, pero hay dos respuestas a esto, o dos situaciones. El primero es, si nos marca un semáforo verde, es que salió correcta la verificación del reconocimiento aduanero y en este caso no se realiza otro proceso. ¿Qué pasa si sale un semáforo rojo o una luz roja? En este caso se va a tener que volver a hacer otro reconocimiento, pero aquí sí va a haber detalles, porque si encontramos, por ejemplo, más mercancía, es lo que les había explicado anteriormente, va a verse afectado el impuesto que ya se estaba establecido por un aumento de estos y justamente sus respectivas multas. Puede incluir toma de muestras, para su análisis, y obviamente se van a hallar por el pedimento y otros documentos adicionales que también pueden ser reconocidos por el SAT, como puede ser la factura y otros documentos más que pueden reconocer justamente la mercancía. Y
Esos serían todos los conceptos fundamentales que puedo comentarles sobre este importante proceso del reconocimiento de mercancías, del proceso aduanero que se sigue. ¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Aarón Valencia y yo les voy a hablar sobre los programas que encontramos contemplados en el régimen jurídico del comercio exterior. Como primer programa vamos a encontrar al IMEX, ¿sí? Este programa se encuentra enfocado a esa industria que se dedica a manufacturar, es decir, a recibir producto del extranjero que importa, ¿sí? Y que se encarga de convertir todos estos insumos en un producto final, ¿sí? Y la definición nos menciona, este programa nos permite importar temporalmente insumos y maquinaria sin pagar IGI y tampoco IVA, ni cuotas compensatorias, ¿ok? Y esto es bastante importante, lo último que acabo de mencionar, ni cuotas compensatorias. Como vimos, hay un número que se encuentra previamente establecido para poder, al momento de importar, ya se encuentra en toda nuestra documentación previamente establecida. Entonces, puede llegar a ocurrir, ya sea que de una manera intencionada o de una manera que por error, pues encontremos un mayor número de insumos de lo que ya se tenía previsto. Entonces, no vamos a tener cuotas compensatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese excedente, ¿sí? Todo ese excedente se va a tener que destruir. No va a poder entrar al mercado mexicano y por ende no van a aplicar las cuotas compensatorias. Ahora, ¿quiénes aplican a este programa? Van a aplicar las maquiladoras y empresas que se van a dedicar a exportar esa mercancía final. Y como antecedentes vamos a tener el programa Maquila y el programa PITEX. ¿Qué es lo que pasa? Que estos dos programas se unifican y forman al programa IMEX, ¿sí? Y obviamente para poder hacer toda esa acreditación, toda esa devolución del esa devolución de los impuestos previamente pagados al haber importado los insumos y la maquinaria, pues tenemos que acreditarlos, ¿sí? ¿Qué es lo que menciona el último punto? Requiere certificación de IVA e IEPS. Ahora, la Subsecretaría de Industria y Comercio nos menciona aspectos generales respecto al programa y nos dice que van a aplicar las empresas que realicen operaciones de manufactura y servicios de exportación, que obviamente sean residentes en nuestro territorio. Ahora, eh, nos menciona en los criterios de acceso al beneficio del programa INMEX, nos dice, acreditar ser una empresa residente en territorio nacional que realice un proceso industrial de elaboración o transformación de mercancías o servicios destinados a la exportación. Sí, este es eh, este es bastante claro porque recordemos que México, en la mayoría de los tratados que tiene firmados de comercio con África, con Estados Unidos, con Canadá y con Latinoamérica, el rol principal de México es traer todo ese insumo, ¿sí? Importar ese insumo para poder convertirlo, ¿sí? A un producto final. ¿Y esto por qué? Porque México se encuentra posicionado de una manera geográfica bastante buena, ¿sí? Que le permite que tiene acceso a dos vías marítimas muy importantes, ¿sí? Entonces, México está muy bien posicionado para poder ser quien conecta toda la mercancía al mundo. Y es entonces que eh, este proceso de elaboración o transformación de mercancías de servicios destinados a la exportación, pues beneficia bastante a México, porque México, básicamente lo que está fomentando este programa es la elaboración de productos finales, la maquila tal cual. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al siguiente programa, que es el PROSEC. Es el programa de promoción sectorial que otorga aranceles preferenciales en importación de materias primas. Los beneficiarios de este programa nos lo enlista la Secretaría de Economía. Son alrededor de 22, 23
industrias que aplican, y yo aquí traje un listado de 13 principales. Nos menciona que va a entrar la industria eléctrica, la electrónica, la industria del mueble, del juguete, del calzado, minería, bienes, fotografía, maquinaria agrícola, entre otras, ¿no? Entonces podemos ver que se sigue recalcando que ese papel mexicano, que es la producción, ¿verdad? Entonces, a ver. Mm, Dentro de sus características, vamos a ver que efectivamente entran únicamente sectores muy específicos que nos menciona este programa en sus términos y condiciones y en sus bases. Ahora, también nos dice que son insumos que pueden usarse en productos para exportación o mercado interno y nos da la posibilidad de incorporarse a nuevos sectores acreditando la producción. Es decir, no únicamente se encuentra limitado a aquellos que nos menciona el programa en sus bases, sino que también si nosotros somos capaces de acreditar que estamos en una industria que puede ser, digamos, emergente, pues bueno, podemos incorporarnos a este sector, a este programa. Ahora, el drawback, la devolución de impuestos de importación a los exportadores. Bueno, este es un programa bastante interesante, ya que va a aplicar, ya que cuando se lanza este programa, recuerdo haber leído que menciona que quien debe de pagar digamos, todo el impuesto es el país consumidor, ¿sí? Y por eso nos menciona, aplicables a insumos o mercancías importadas utilizadas en la elaboración de un producto de exportación. Esto quiere decir que se vuelve a recalcar eso, ¿no? De que lo que realmente se busca es que el Estado que lo consume sea quien pague estos impuestos. Y por lo tanto, se da la devolución de los impuestos a esos países que, bueno, perdón, a esos productores que se encargaron de elaborarlo, ¿sí? Y de exportarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese país consumidor no fue México, sino que México una vez más se encargó de la manufactura, ¿sí? De la producción, de la transformación de ese insumo y al final lo exportó. Y también aplica a mercancías dañadas, sobrantes o no utilizadas. Y pues tiene lógica porque si al final lo que tenemos es un sobrante de mercancía o una mercancía dañada, ¿por qué tendríamos que pagar impuestos sobre la importación de ese producto cuando después se terminó devolviendo? Ni siquiera se transformó. Entonces, pues ahí tenemos un beneficio bastante claro. Ahora bien, tenemos el programa ESSEX, ¿sí? Eh, este programa se encuentra enfocado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Que por obvias razones carecen de esa infraestructura, de esa tecnología, de ese desarrollo, ¿sí? Y entonces no cuentan con esa capacidad económica para poder tener, o bueno, para poder solventar todos esos gastos de impuestos, todos esos gastos de impuestos internacionales a su comercio y de impuestos nacionales que tienen que pagar, ¿sí? Como lo son sus permisos para poder estar funcionando, agua, basura, comercial, entre otros, ¿no? Entonces, para echarles la mano a estas pymes, ¿qué es lo que se hace? Se les facilita el acceso a mercados internacionales. No, no, no. Se les facilita el acceso a mercados internacionales. Aquí me confundí con la imagen. Sigue siendo el programa Essex, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace para poder apoyar, para poder fomentar la pequeña empresa aquí en México? Lo que se hace son ciertas capacitaciones, ¿sí? Asistencia técnica y descuentos. ¿Qué quiere decir esto? Que se les da mayor facilidad
porque se entiende que por esa poca capacidad económica que tienen, pues se les debe de apoyar. Es terrible. El programa Altex se encuentra dirigido a esas empresas que ya están facturando bastante debido a su nivel de exportación que es bastante elevado. Sí, las únicas empresas que no van a entrar aquí va a ser el petróleo, pero absolutamente todas y cada uno de los sectores que ya he enlistado y los que también no se encuentran listados van a entrar en este producto, a excepción del petróleo. ¿Sí? Eh, este programa se encuentra dirigido a empresas. Este programa se encuentra dirigido a empresas que pues su nivel de exportación es bastante alto y se les dan muchísimas facilidades a estas empresas, como la devolución del IVA en 5 días, tiene un menor número de trámites y revisiones en la aduana, tiene la posibilidad de designar al apoderado aduanal y la obligación de reportar actividades de exportación anualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas empresas que se encuentran bajo esta figura del Altex, tienen la obligación de anualmente rendir un informe respecto a las exportaciones que llevaron a cabo, ¿sí? Con la finalidad, bueno, e incluso es una causal de, digamos, determinación de su inscripción a este programa, el hecho de que no rindan un informe. ¿Por qué se les da esta condición? ¿Qué es lo que se busca? que, que cada vez que darles esa facilidad para que puedan continuar, ¿sí? Con esa exportación de productos, porque leí que no únicamente, bueno, a mi interpretación, no únicamente son exportadores de productos, sino hay que verlo como una persona moral que solo manda una cajita, sino que son generadores de empleo, ¿sí? Y que por lo tanto, al tener una gran capacidad, al tener tantos empleados, requieren de ese flujo de efectivo bastante amplio, bastante alto. Y entonces hay veces en las que el empresario cuenta con una devolución para poder pagar salarios, para poder pagar aguinaldos, prestaciones. Y entonces requiere de eso bastante rápido. Y pues bueno, podemos ver que incluso la tramitación se reduce y las revisiones aduaneras también, porque al final tiene, por ejemplo, supongamos que las operaciones de Mercado Libre, sabemos que es una empresa argentina, pero supongamos que sea una empresa mexicana que se dedique a, a toda esta logística, a toda esta a exportación de un sector determinado. Supongamos que es una empresa que se dedica a la exportación de leche a distintas partes del mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que ya cuenta con tiempos de entrega en el país al que va a llegar, ¿sí? No es como cuando nosotros compramos un producto y dice, entrega estimada y nos dice, puede ser dentro de 15 días o en 60 días. No, sino que ya hay tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque ya se encuentran celebrados contratos mercantiles entre quizás empresa de leche y alguna empresa en España, como por ejemplo lo puede ser La Sirena, como lo puede ser Mercadona. Entonces ya hay plazos con los que cumplir y ya hay, porque se encuentra un contrato mercantil de por medio y entonces ahí ya no se puede fallar porque ya hay un contrato de suministro como tal. Muchas gracias. Eso ha sido todo de mi parte. Muy buenas tardes. Aquí me toca a mí el régimen jurídico del comercio exterior y vamos a atender distintos temas, ¿no? Vamos a atender temas importantes pues, del comercio exterior, como vamos a hablar la ley del comercio exterior, la ley aduanera y otras prerrogativas, ¿no? Como son los aranceles, las medidas no arancelarias,
Pero bien, vamos a comenzar, ¿no? Bien, primero que nada, hay que reconocer que la Ley de Comercio Exterior, en su artículo primero, nos dice cuál es el objeto, ¿no? El objeto jurídico de esta ley, que es regular y promover el comercio exterior, incrementando la competitividad de la economía nacional, propiciando el uso eficiente de los recursos productivos e integrar la economía mexicana con la internacional. Disculpe. Bien, bien. Hay cuatro elementos que podemos sacar para saber sobre nuestro tema, que son los regímenes, que son seis. O sea, mi tema pues lo voy a dividir en seis regímenes, pero bien. Estamos hablando de uno, ¿no? O sea, que esta es la ley, o sea, un régimen, se puede decir, pero bueno. Vamos a hablar de cuatro sub, subelementos que tiene esta ley que son muy importantes para entender lo que estamos viendo, ¿no? Del comercio exterior. Y como primer dato, el orden público, ¿no? El orden público de la ley. ¿Por qué es público? Decimos, porque este es pues, ese conjunto de principios o condiciones que garantizan la paz, la seguridad y la convivencia social. Y prácticamente, pues, regula la armonía de la sociedad, ¿no? Por eso es el bien público. Y bien, pero ¿por qué lo decimos que esta ley es orden público? Bueno, porque esta ley aplica en toda la República Mexicana tratando de prevalecer sobre tratados internacionales cuando aplica. Es decir, que regula esa relación, ¿no? Esa relación entre estados de manera internacional. Pero lo que nos importa es que esta la regulación, pues, de manera económica, ¿no? Pues la economía es lo que, pues, nuestro tema central. Bien. De ahí tenemos el artículo 3, es decir, la Secretaría de Economía, perdón. Esta pues, prácticamente es una autoridad administrativa que aplica o interpreta la ley del comercio exterior en asuntos de fondo, ¿no? Y pues uno de los antecedentes que tenemos es que antes se le conocía como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI, algo así, SECOFI. Por lo tanto, este era nuestro antecedente importante. Y también entra dentro de la ley las facultades del Ejecutivo, es decir, que pues trata de buscar, crear, aumentar, disminuir o suprimir pues, los aranceles mediante los decretos del Diario Oficial de la Federación, todo con base con el artículo 131 constitucional. Y la Comisión del Comercio Exterior, que prácticamente es un órgano de consulta, ¿no? Un órgano de consulta, pues, se podría decir, pero estas consultas son obligatorias. Es como un órgano supervisor, se podríamos decirlo. Pues emiten las opiniones en asuntos de comercio exterior y pues las medidas pues, arancelarias o no arancelarias, esta las revisa periódicamente y otras medidas vigentes, o sea, otras medidas que pueden llegar para regular estas interacciones internacionales, como es de importación y de exportación, ¿no? Y hablando de regulaciones arancelarias y no arancelarias, tenemos dos, ¿no? O sea, tenemos dos regulaciones, que son las aranceles y las medidas no arancelarias, son las NNA. Ajá, bien. Los aranceles que son, prácticamente son un impuesto, explicadamente muy rápido, un impuesto, que se graba en el producto, ¿no? O sea, en el contenido de la importación-exportación. Estos hay dos tipos, dos tipos de pues, aranceles, los ad valorem y los específicos. Los ad valorem pues, prácticamente es el porcentual del valor del producto o de la importación que se quiere, pues, o exportación. Bien, y los específicos pues, prácticamente es por unidad, es decir, por cantidad. Bien, y los mixtos, que pueden ser post ad valorem o pueden ser por unidad, y tomándolo como referencia un punto medio, una media, ¿no? Y aquí es donde el Ejecutivo entra, donde el Ejecutivo pues trata de modificar mediante decretos estas disposiciones, así que pone valores específicos o pone unas series de prerrogativas que están en las leyes para que puedan pues interactuarse, ¿no? O sea, para que puedan modificarse, puedan ajustarse de acuerdo a las medidas que se tienen que tomar en el momento, o las medidas, pues, la salvaguarda del comercio internacional, pero también salvaguardando el comercio nacional. Y de ahí entramos a las medidas no arancelarias, que como dijimos en clases pasadas, pues son aquellas, se puede decir, las que no son impuestos, por obviedad. Pero aquí recae en no limitaciones, podríamos decir que en tipo de sujeciones, podríamos decir como en tipo de elementos que tiene que tener el producto, que tiene que tener pues el objeto de la importación y exportación, o para dicha importación y exportación, o sea, para dicha acción.
Bien, esto pueden ser permisos, como lo hemos dicho, licencias, normas técnicas, algunas regulaciones sanitarias, las NOMS, que son las normas técnicas, ¿no? Pero bueno, bien, ¿esto en qué se basa? Pues se basa prácticamente en simplemente salvaguardar eh, una restricción, se puede decir, una restricción al producto, bueno, a la importación e exportación, a su objeto, pues, de la importación y exportación, porque importación y exportación estamos hablando de la acción y, pues, el objeto de importación, pues, te va a ver que es el producto que se trata de importar o exportar. Bien. Por ejemplo, pusimos un ejemplo en clase que fueron las verduras cuando se quieren importar, pues puede ser que el Estado, bueno, en este caso el Ejecutivo, quiera pues imponer que se tenga que tener un permiso o alguna regulación así, sanitaria para que pueda entrar al país. Bien, estos pues, pueden ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, no pueden, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y someterse a la Comisión de Comercio Exterior. Bien. Otro punto importante es la Ley de Comercio Exterior, que tenemos que entenderla como es el pilar del sistema de comercio exterior mexicano y va junto a la mano de la ley aduanera porque prácticamente están interconectadas. Uno se enfoca más en lo político y otro en los procedimientos. Prácticamente es como si habláramos, o sea, sé que está mal decirlo, pero es como si habláramos del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales prácticamente es junto, ¿no? O sea, bien. Una es sugestiva y la otra es, bien. Ahora, hablando de las dos leyes, vamos a hablar un poquito de su, se puede decir su conexión, o sea, su conexión, su relación, mediante su objeto jurídico, es decir, mediante su objetivo de la ley. La ley de comercio exterior, como ya lo vimos, aumenta o regula y promueve el comercio exterior mediante la incrementación de la competitividad de la economía nacional, propiciando el uso eficiente de los recursos productivos, integrando la economía mexicana con la internacional. Bueno, ahora, la ley aduanera, por otra parte, son todas las mercancías que ingresan o salen de México deben de destinarse a un régimen aduanero. Vamos a hablar de eso un momento. Declarado un documento oficial llamado pedimento. La legislación contempla sus 6 regímenes respectivos o variantes y con fundamento el artículo 90 de la ley aduanera. Bien. Y aquí vamos a hablar varios puntos que son como los, ¿cómo se llama? Que son como los definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración del recinto fiscalizado y del recinto fiscalizado estratégico. Pero no vamos a hablar de todos, simplemente vamos a hablar de algunos para que nos lleve más rápido a lo que queremos saber, ¿no? Y rápidamente, vamos al artículo 96 de la ley aduanera, que estamos hablando de mercancías extranjeras que permanecen en México por un tiempo ilimitado para el comercio, ¿no? Este régimen es más común en el comercio mexicano, porque prácticamente pues, es el que siempre se ve, es natural, y es la acción por la cual se relaciona en México con otros países de mayor manera, ¿no? Bien, ¿cómo definimos esta información de importación, definitiva? Bien, esto podemos decirlo, saqué un concepto claro, para mí, no sé lo más, que es como aquellas mercancías que permanecen en México por un tiempo ilimitado. Y la definición, pues se podría decir que es la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por un tiempo ilimitado. Una vez que ya sean nacionalizadas, estas pueden ser mercadeadas, o sea, pueden ser mercancías que circulan libremente, ¿no? Y pues me puse a investigar cuáles son pues, las obligaciones que se tienen que tener para el registro, o sea, para que llegue a circular, se podría decir, o sea, mercadear, o sea, hacerlo objeto de mercancía, o hacerlo objeto de mercado, se puede decir. Pues son 6 requisitos, que es el patrón de importaciones, que prácticamente es la inscripción obligatoria en el patrón, porque pues sin registro pues no se puede importar porque pues prácticamente no hay una persona, o sea, no hay un sector, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? Pues no hay alguien a cargo, se puede decir, no hay no hay un padrón, pues, o sea, no hay, un sector cierto del producto, ¿me entienden? O sea, es así. Bien, pues el RFC escrito, pues prácticamente esto es la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, que es prácticamente para las obligaciones fiscales que deben estar dentro, que se tienen al momento de importarlas, y se deben hacer para que pues prácticamente sean legalizadas en México, ¿no?
el agente aduanal, que prácticamente es aquella persona o aquel agente, o estamos hablando también de agencia, porque pues, para representar el pedimento. Esto también creo que se puede hacer actuar propiamente, o sea, por parte del importador, como, como apoderado aduanal, pero solamente en casos especiales, ¿no? O sea, el agente aduanal puede ser también el propio importador, puede hacerse como apoderado aduanal, pero solamente en casos especiales. Voy a ver si lo puedo regresar un poquito más adelante. Y las regulaciones pues, más arancelarias que prácticamente pues son aquellos cumplimientos de permisos, de licencias, todo aquello, ¿no? Que necesita para que sea para que se pueda entrar al país, aquellas certificaciones sanitarias, aquellas restricciones, como has hablado anteriormente, que cuáles son las medidas arancelarias, pues las restricciones que se tienen que tener o los elementos formales que se tienen que tener para que puedan entrar, ¿no? Yo lo llamaría sinceramente esas medidas como elementos exteriores de formalismos. Es que tampoco podría llamarlo exteriores, porque realmente están dentro de la legislación, es decir, que son necesarios. Por lo tanto, podría llamarlo pues así, ¿no? O sea, como tipo exteriores dentro de los formalismos normales de la legislación mexicana. Algo así podría yo llamarlo, ¿no? Son aquellos elementos exteriores de los formalismos de la legislación mexicana. Que realmente está mal, sinceramente está mal, porque pues estamos hablando de legislación mexicana, así que ya estamos hablando también de todos aquellos elementos que se le pueden poner, pero pues ajá, son complementos se pueden decir, yo lo voy a llamar como complementos. Para mí la entiendo mejor. Bien, el pago de contribuciones, pues es el impuesto general de la importación, pero prácticamente pues el IVA, el IPS, el DDA, o otras cosas compensatorias. Recordemos que las cuotas compensatorias son aquellas por importar un producto y esto tenga un efecto en un sector o algo así. No sé si creo que me estoy equivocando, pero bueno. Y el valor aduanal, se podría decir que es declarar correctamente el valor de la aduana, es decir, la base imponible, que se calcula mediante el método del valor de transacción o métodos alternativos para que se tenga un valor formal, se podría decir, un valor conforme al valor de la importación, ¿no? Bien. Una importación definitiva típica tarda entre 1 y 5 días hábiles, si la documentación está completa. El semáforo aduanal se podría decir como un tipo de una revisión. Puede ser que pase sin puede ser que, como la verificación se podría decir, puede ser que pues sea reconocido con verde como positivo, es decir, que pase sin reconocimiento físico, es decir, que no tenga que ver todo esto con verde, o con una inspección pues ya por temas más, se puede decir, temas más que requieren más atención con rojo. Bien. Y pues bueno, aquí hago una breve resumen porque ya se está alargando el video, pero un breve resumen de lo que entendemos como aquellos elementos jurídicos que nos emiten, ¿no? Para aquellas importaciones. Bien, pues entonces, como resumen, decimos, importación definitiva, pues son aquellas contribuciones detalladas, con bases de cálculos, y los requisitos del importador, ¿no? Esa podríamos decirle que es la importación definitiva. Todos esos elementos conjuntos, es decir, el IVA, TS, DTA, cuotas compensatorias, bases de cálculo que son los cálculos aduaneros y los requisitos del importador, incluyendo el padrón de importadores. La exportación definitiva, pues es aquel certificado de origen para aprovechar tratados. ¿No? Recuerda que el certificado de origen no es lo mismo que que dónde está hecho, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de conceptos. De ahí, podemos verlos, partiendo de ahí, de este tipo de punto, podemos también hablar del drawback. El drawback, probablemente la duración de aranceles.
la devolución del IVA y otros permisos pues que fueron en su momento para pues la exportación, ¿no? Entonces encontramos otro elemento como los temporales de fondo, que son aquí la diferencia entre las modalidades de importación temporal. Pues la importación temporal propiamente se divide en la simple, por retomar el mismo estado, casos concretos, ajá. El despacho aduanero, pues es aquí el proceso completo de los 6 pasos que se llega a la mercancía hasta que se libera, ¿no? De ahí el semáforo aduanero, que es rojo y verde. Y la figura del apoderado aduanal como alternativa para... Ajá, ajá. De ahí el depósito entre distintos, que prácticamente el depósito fiscal pues solamente almacena o difiere los impuestos. El recinto fiscalizado pues lo transforma. Es decir, que pues, prácticamente lo deja ahí por un momento. Y el recinto fiscalizado estratégico prácticamente evoluciona estas reglas, ¿no? Estos elementos los transforma y le da más beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que busca, como dice su nombre, estratégico, busca maximizar todos los beneficios que puede obtener dicha importación o exportación, perdón, importación, para que sea regulado, perdón, dentro del país, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias.